Hola chicos, bueno, vamos a comenzar a ver el tema de capacidad, ¿sí? La capacidad de las personas. ¿Qué es la capacidad? ¿Sí? Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es capacidad? Ustedes me van a decir, bueno, la capacidad es una aptitud, una condición que tenemos los seres humanos. Y yo les voy a decir que está muy bien, que es correcto. Ahora, desde el punto de vista jurídico, nosotros vamos a ver que nuestra legislación analiza dos conceptos de capacidad. La capacidad de derecho y la capacidad de hecho o ejercicio. La capacidad de derecho es la aptitud que tenemos de ser titulares de un derecho, ¿sí? O sea, ¿eso qué significa? Es la capacidad que nosotros tenemos para ser dueños, por ejemplo, del derecho a la vida, del derecho a la libertad, del derecho a la salud, del derecho a la propiedad, del derecho a la educación, del derecho a trabajar, ¿sí? Nosotros somos dueños de ese derecho. Esa es la capacidad de derecho, es la aptitud de ser titulares de derechos, de ser dueños de derechos, ¿sí? En cuanto al concepto de capacidad de hecho o ejercicio, está vinculada con la aptitud que tenemos de poder ejercer ese derecho por nosotros mismos, ¿sí? Vamos a ver que durante el transcurso de esta unidad, que hay personas que por diferentes circunstancias no pueden ejercer sus derechos ni cumplir sus obligaciones por sí mismos, ¿sí? Esto lo vamos a ver más adelante. Ahora, vamos a ver también que nadie tiene, desde el punto de vista del concepto de capacidad de derecho, ningún sujeto tiene una capacidad absoluta de derecho, ¿sí? Porque tener una capacidad absoluta de derechos implicaría ser dueño de todos los derechos, ¿sí? Y de alguna manera, obviamente, que ser dueño de todos los derechos, vamos a estar perjudicando derechos de otros. Porque si yo soy dueña soy propietaria de todos los bienes del mundo, bueno, obviamente voy a molestar al resto de la humanidad, ¿sí? En su gran mayoría, salvo aquellos bienes que realmente me corresponden, de acuerdo a nuestra concepción, ¿no es cierto? Entonces, estaríamos perjudicando al resto de las personas. Entonces, esta idea de concepto de derecho absoluto no existe, ¿sí? Pero tampoco existe una posibilidad de que haya una persona que no sea dueña de ningún derecho, porque decir que una persona no tiene derecho a la vida, no tiene derecho a la libertad, no tiene derecho o es incapaz de derecho a la vida, a la libertad, a la educación, a la propiedad, a trabajar, ¿en qué estoy convirtiendo a esta persona? En una cosa, en un esclavo, ¿entienden? Entonces, vamos a ver que todo concepto de capacidad tiene y conlleva un concepto también de incapacidad. Como la incapacidad es una excepción, es lo que regula nuestra legislación. Y dentro de la incapacidad de derecho, tenemos que ver qué es la incapacidad de derecho y qué significa. Precisamente significa una pérdida de aptitud de ser titular de algún derecho. Entonces ustedes me van a decir, uy, ¿qué quiere decir esto? ¿Y esto qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, una persona que está condenada a prisión o reclusión perpetua, ¿qué significa? Que no tiene aptitud, no tiene la titularidad del derecho a la libertad. ¿Por qué? Porque ha cometido un delito. Entonces, esto está dentro de un marco legal. Bueno, cometió un delito, intervino un juez, comprobó que cometió el mismo, corresponde entonces limitar este derecho y decir, bueno, este derecho vos no tenés esta capacidad, no tenés la capacidad a ser libre. Sí tiene capacidad para estudiar, sí tiene capacidad para mantener los vínculos con su familia, o sea, pero esa capacidad no tiene ese título. Y por el tiempo que dice la condena, porque la condena, si me dice que estoy condenada a 5 años de prisión, cuando se cumple esa condena, automáticamente adquiero el derecho a la libertad. ¿Entienden, chicos? Entonces, como es una pérdida al título de un derecho, siempre va a estar muy regulada por la ley, ¿sí? Y hay que atenerse a lo que dice la ley. O sea, son taxativos los casos o las situaciones que establece la ley. Y solamente van a ser esas situaciones en donde a la persona se le va a decir, bueno, vos no podés
ser, en este caso, titular de este derecho. Y no podemos decir, esto es parecido, esta situación es parecida a esta otra. Entonces, bueno, como es parecida, sí, yo voy a decir que no tiene derecho. No existe la aplicación o el concepto de similitud como una forma de establecer una incapacidad de derecho. Son las establecidas por la ley, están dispersas en todo el ordenamiento jurídico y si no se dan absolutamente todas las condiciones que establece la ley, entonces no existe esa incapacidad de derecho, ¿sí? Es excepcional. Fíjense que la incapacidad de derecho o la capacidad de derecho está vinculada con ¿qué? Con un aspecto estático, ¿sí? Del derecho. ¿Por qué? Porque yo soy titular del derecho a viajar, ¿sí? Tengo el derecho a transitar libremente por el mundo, por el país y por el mundo, ¿sí? Pero hoy yo no viajaría, dadas las circunstancias que estamos viviendo, obviamente que nadie puede viajar, ¿sí? Aunque se abran las fronteras, y bueno, yo digo, yo la verdad decido no viajar, ¿sí? Otras personas dicen, no, mira, la verdad, cuando, por ejemplo, yo quiero viajar y viajo a Italia. Pero podría haber viajado a China, pero no tenía ganas de viajar a China, quería viajar a Italia. Entonces yo estoy optando, ¿me entienden? Pero ¿por qué? Si tengo derecho a viajar, tengo derecho a viajar a todos lados, pero bueno, voy a elegir a dónde voy a ir, ¿entienden? Pero es un título, entonces porque tenga el título de viajar a China, no quiere decir que tengo que necesariamente viajar a China. ¿Entienden, chicos? ¿Puedo viajar a China? Sí, puedo viajar a China. Ahora, ¿voy a viajar a China? No voy a viajar a China porque no quiero enfermarme, porque hoy está cerrada la frontera, ¿no? Pero bueno, pero vamos a imaginarnos que estuviera abierta, no me interesa, no quiero ir en este momento, es lejos, lo que fuera, lo que ustedes decidan por lo cual no quieren viajar a China, ¿sí? Ustedes tienen el título para estudiar, ¿sí? El derecho a la educación. Ese es el título. El título es mi derecho a poder estudiar. Ahora, ¿por qué no están estudiando medicina? Ustedes tienen la posibilidad de estudiar medicina. Bueno, porque no quieren ejercer eso. Y no quiere decir que no puedan hacerlo dentro de 3 días, 5 años o dentro de 40 años. No implica nada, o sea, van a seguir teniendo ese título. Entonces, por eso es estático. Es como que me recibí de abogada y yo les muestro a ustedes mi diploma. Ese es el derecho. Yo soy abogada, tengo derecho a ejercer la abogacía, sí, está en el diploma, está en la matrícula. Ahora, si después ejerzo o no ejerzo, no importa, tengo el título, ¿sí? Entonces, repito, la capacidad de derecho es estática, está relacionada con el título. Y poder... La pérdida de esa capacidad es excepcional y taxativamente establecida por la ley. Ahora, y les reitero, está dispersa por todo el ordenamiento jurídico. Ahora bien, ¿por qué se establecen estos casos de incapacidad? Por el orden público, ¿sí? Por el bienestar general. Lo que se está tratando de poner estos casos en donde la persona, en una determinada situación, una persona no tiene derecho no tiene ese título a ese derecho, es por el bienestar general, es por la protección de la sociedad, ¿entienden? Entonces, cuando a mí me están diciendo, por ejemplo, que un padre no puede comprar los bienes de su hijo menor que está administrando por su minoría de edad, ¿esto qué implica? Están manteniendo un tema de orden, porque quizás ese padre podría abusar de esa situación y malgastar el patrimonio de su hijo menor, ¿me entienden? O cuando dicen, bueno, el mandatario, o sea, que es la persona que va a ejecutar un mandato por otro, que tiene un poder para ejecutar la orden de otra persona, no podría comprar el bien que está vendiendo en nombre de tercera. Entonces, si yo estoy vendiendo la casa de mi mamá porque me dio un poder, yo no puedo comprársela. ¿Por qué? Porque podría abusar de esa situación. Entonces, no es que yo no puedo comprar bienes, ¿sí? O que no le puedo comprar un bien a mi mamá siendo ya mayor de edad. No me está diciendo eso la ley, me está diciendo que no lo puedo hacer usando el poder. Si mi mamá me vende libremente la casa, ella por su voluntad, u otro apoderado me la vende, no hay ningún problema. Lo que yo no puedo hacer es comprarle esa casa a mi mamá ejerciendo mi carácter de mandataria. ¿Entienden, chicos? Entonces, reitero, en este caso puntual, lo que se está buscando es
el orden público, la seguridad de la sociedad en general. ¿Qué pasa si más allá de lo que dice la ley yo ejecuto un acto por el cual una de las personas ha sido declarada incapaz de derecho? Ese acto es nulo de nulidad absoluta y no hay forma de subsanarlo. No va a producir nunca efectos jurídicos ni se va a poder exigir judicialmente su cumplimiento, ¿sí? Es totalmente nulo. Y ahora, ¿por qué leyes se rigen? ¿Quién es lo que, qué ley me va a decir? ¿Qué acto o en qué caso un sujeto es incapaz de derecho? Ahí se va a aplicar la ley de nuestro territorio, se va a aplicar el concepto de aplicación territorial de la ley. Entonces, en la Argentina, para saber si una persona es o no capaz de derecho, bueno, tendremos que ver lo que dice nuestra legislación sobre ese punto. Ahora, así como hablamos de la incapacidad de derecho, también tenemos la incapacidad de hecho. ¿En qué consiste la incapacidad de hecho? La incapacidad de hecho existe cuando una persona no tiene las aptitudes, ¿sí?, para poder ejercer por sí mismo sus derechos, ¿sí? Entonces vamos a ver que en este caso es un aspecto dinámico. Yo no puedo ejercer el derecho, ¿sí? Quiero ejercerlo, pero por mí mismo no puedo. Por ejemplo, un menor de edad no puede vender por sí mismo una propiedad, pero tiene el derecho, tiene la capacidad de derecho. Él es dueño de esa propiedad, pero lo que no tiene es capacidad, en el caso, en la capacidad de ejercicio o de hecho de poder venderla por sí mismo, ¿sí? Entonces, vamos a ver que cómo hace la ley para subsanar esta situación. Le nombra un representante legal que va a ser quien va a poder ejercer en su nombre ese derecho. Es como si tuviéramos, ¿sí?, un vaso. El vaso está lleno de agua. Cuando el vaso está lleno de agua quiere decir que tenemos toda la capacidad de hecho, que nosotros podemos ejercer libremente y con total aptitud todos nuestros derechos, ¿sí? Ahora, en el caso de los incapaces, de hecho, vamos a ver que es como que le faltara un poquito de agua, o mucha agua, o toda el agua al vaso, ¿sí? Por ejemplo, una persona que tiene 2 meses de vida, indudablemente que por sí mismo no puede ejercer ningún derecho. Va a necesitar que lo hagan sus representantes legales. Entonces, al ejercer su representante legal esos derechos de este niñito o este bebé de 2 meses, es como que el vaso se llena de agua, ¿sí? Le da, la ley dice, bueno, toma, la solución es esta, que el acto lo ejerza tu representante legal. ¿Entienden? Ahora, ¿por qué se establecen incapacidades de hecho? En este caso vamos a ver que el bien protegido es la persona individual. La persona, el niño, el menor de edad, la persona que no tiene plenamente su aptitud psíquica o física como para poder desarrollar por sí mismo sus actos jurídicos. Entonces, en estos casos, vamos a ver que le dice, bueno, acá en esta situación yo te voy a proteger, ¿sí? Y voy a hacer que los actos, vos te reconozco absolutamente todos los derechos, y sos titular de derecho, tenés capacidad de derecho, salvo que excepcionalmente establezca en alguna situación puntual que no, y lo vas a poder ejercer por medio de ¿quién? Por medio de tus representantes. Y de esta manera. Y ahí lo vamos a ver después en cada situación en particular cómo va resolviendo esto la legislación, ¿sí? Entonces, ¿cómo va? Vamos a imaginarnos que un acto jurídico es celebrado por una persona que es incapaz de hecho. ¿Qué ocurre para la ley? ¿Son válidos o son nulos? En este caso vamos a estar ante una situación de nulidad relativa. ¿Por qué nulidad relativa? La nulidad relativa porque existe la posibilidad de que sean subsanados. ¿Por quiénes? Por los medios de los representantes legales. Vamos a imaginarnos una persona que es insana, y vende su casa, ¿sí? Ha sido declarada judicialmente insana, ¿sí? Por supuesto que no podría ejercer un acto de disposición porque la ley expresamente prohíbe que pueda disponer de sus bienes. La ley, el juez expresamente en la sentencia, perdón, dispone que no va a poder disponer de sus bienes. En este caso, ¿quién puede resolver esto? Es un representante legal. ¿Cómo? Presentándose después diciendo, bueno, más allá de que el acto es nulo porque lo ha celebrado una persona sin capacidad para tales efectos,
yo lo avalo, lo apruebo, ¿sí? Y entonces, ¿qué hace? Subsana el acto. Entonces, las incapacidades de hecho, los actos ejercidos por incapaces de hecho, tienen una nulidad relativa. ¿Por qué? Porque pueden ser subsanados, arreglados, curados por medio de sus representantes legales. Y con relación a qué ley se va a aplicar, acá vamos a ver que se va a aplicar la ley del domicilio de las personas. Entonces, para saber si una persona tiene o no capacidad de hecho, vamos a tener que ver lo que establece la ley del país en donde estas personas viven. Acá estamos ante una situación de aplicación extraterritorial de la ley con una norma de envío, ¿sí?, a la aplicación de una norma extranjera, que eso ya lo hemos visto. Ahora bien, el principio general es que es la capacidad de hecho, ¿sí? Que todas las personas tenemos capacidad de hecho. Ahora bien, excepcionalmente la ley va a determinar en qué casos no existe esta capacidad, y es excepcional. Entonces vamos a ver que las personas que no tienen capacidad de hecho, la tienen restringida, van a ser las personas por nacer, los menores y aquellas personas que tienen disminuidas sus capacidades psíquicas, ¿sí? Y ahí después, bueno, que son los incapaces. ¿Cómo podrían ejercer estos actos? Por medio, reitero, de sus representantes, que en el caso de las personas por nacer, que en el caso de los menores es el tutor, y en el caso de las personas con capacidades psíquicas disminuidas o incapaces, van a ser ejercidas por medio del curador. Junto con la representación que ejercen los representantes legales de estas personas, vamos a ver que hay una intervención directa del Estado, se llama representación promiscua, y que se ejerce con la ayuda, con la intervención del Ministerio de Menores. Entonces, vamos a ver que ciertos actos jurídicos, para ser válidos, no solamente necesitan la aprobación del representante legal, sino que también necesitan la representación promiscua del Estado. Esto ocurre en los actos, particularmente en los actos de disposición, ¿sí? Bueno, chicos, esto vamos a ver en las próximas clases, cada caso en particular, ¿sí? Las personas por nacer, cuál es su situación con relación a la capacidad, los menores y cuál es la situación de las personas declaradas incapaces y de los inhabilitados. Bueno,